Gracias, muy buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a este evento que ustedes realizan de tecnología. Es para nosotros como Byte muy importante participar con ustedes, apoyar a la academia en Guatemala. Somos una empresa que siempre ha creído que Guatemala, su gente, nosotros, tenemos un potencial increíble, entonces buscamos siempre apoyar para tratar de que ese potencial pues crezca y se exponencie y lleguemos mucho más lejos de lo que Guatemala ya ha llegado hoy en día. Byte tiene aproximadamente unos 24 años de existir. Básicamente nos dedicamos al desarrollo de software. Iniciamos haciendo lo que típicamente hace la mayoría de empresas, es de todo. Software para lo que sea, talleres, supermercados, tiendas, lo que fuera. Tenemos todavía por ahí algún cliente antiguo que distribuye chocolates, solo para que se imaginen. Pero poco a poco fuimos enfocándonos más y más y buscando la especialización, al grado que actualmente Byte se dedica solamente a dos grandes industrias: telecomunicaciones, que es la primaria, en la que empezamos más o menos en el año 92, y a banca y finanzas, en la que se empezó más o menos también por el año 94-95. La idea de estos enfoques nace de las directrices que el grupo que dirige la empresa fue estableciendo en base a donde se vio la mejor oportunidad de negocio para el tipo de trabajo, el tipo de perfiles de gente que teníamos. Y ahí nos ha ido muy bien, ¿verdad? En general, la idea de enfocarse como empresa es algo que ha hecho que Byte pueda crecer hasta lo que ha llegado hoy en día. Actualmente tenemos instalaciones en cerca de 15 países, un poco más de 100 clientes entre operadoras de telecomunicaciones, bancos, financieras, microfinancieras, cajas de ahorro y préstamo, operadoras de cable, televisión, internet y ahora recientemente hasta empresas de distribución de agua, que suena interesante, ¿verdad? Eso no es ni telecomunicaciones ni banca, pero cae dentro del software de telecomunicaciones. Hay una rama que sirve para lo que se llaman utilities, empresas que prestan servicios públicos, y el agua cabe entre eso. Todo esto pues nos lleva a trabajar en esta industria con cerca de 300 personas distribuidas en toda América Latina, en esos países, 15 países más o menos, y tenemos una proyección de más o menos crecer a 340 personas solo en el año que viene. Una de las fuentes más importantes, digamos, para Byte en cuanto a crecimiento es el recurso humano. Lo cuidamos mucho y la forma en que lo recibimos en la empresa es muy particular. Trabajamos con un proceso de becas. La gente entra becada a Byte. Podemos decir que nadie entra a trabajar el día 1, sino entra a una beca de estudios. Pasan unos 6 meses trabajando en proyectos que tienen que ver con aprender y luego se evalúan y los mejores se quedan a bordo. Esa es la forma en que operamos. Entonces, dentro de este esquema, también trabajamos dentro de la gama de clientes que tenemos en una modalidad de transferencia tecnológica. Tratamos de apoyar a nuestros clientes no solo con los productos y soluciones, sino también con tecnología, enseñándoles de lo que nosotros aprendemos. Siempre es una forma de evento promocional que hacemos con clientes, pero a la vez lo usamos para transferir tecnología, donde impartimos charlas como estas. Tenemos un evento que hacemos periódicamente que se llama el Byte Technology Days, y ese evento solemos iniciarlo 1 o 2 veces al año con esta charla: el estado del arte. Es una forma de sintonizar todos la misma emisora de radio, la misma frecuencia, para ver dónde estamos parados hoy en día, ¿sí? Y hacia dónde vamos en tecnología. Por supuesto, el enfoque, por ser Byte una empresa de software, tiene mucho que ver con aplicaciones y tecnologías relacionadas al desarrollo del software. Pero espero que esta charla les ilustre un poco de dónde estamos en tecnología hoy en día, muchas cosas que ustedes están viviendo hoy y muchas de las que vienen en el futuro cercano. Usualmente me gusta mucho que me interrumpan y que hagamos una especie de diálogo. Hoy el tiempo es un poco corto, entonces vamos a dejar las preguntas para el final. Para poder hablar de dónde estamos hoy, indispensable es que hablemos de dónde venimos. Vamos a establecer primero un marco de referencia para que todos estemos trabajando sobre el mismo plano mental. Luego vamos a ver de dónde es que venimos, dónde es que estamos y hacia dónde es que estamos yendo tecnológicamente hablando. Como marco de referencia vamos a pensar que hay diversos modelos de cómputo. Les voy a pedir que se imaginen de la forma más simple cómo se ve cualquier sistema informático, cualquier aplicación. Está compuesta de una interfase de usuario, de una capa de procesamiento, tiene algún tipo de modelo de programación y tiene datos.
Pensemos que al hablar de modelos es muy importante definir qué es eso, ¿verdad? Un modelo es una forma, es una especificación, y hay diferentes modelos de acuerdo a estándares industriales o a estándares de facto. Es decir, modelos establecidos porque la industria así los ha publicado y dictado, o modelos que se han establecido así porque han llegado a popularizarse a tal grado que ya se consideran un modelo. Vamos a crear imaginariamente este modelo para trabajar toda esta presentación. Vamos a decir entonces que nuestro modelo general dice que cualquier sistema informático tiene una interfaz de usuario, hay algo de proceso y hay un manejo de datos. Y sobre esa base vamos a retroceder un poco al pasado. Probablemente muchos de ustedes, por más o menos como veo las caritas, muchos de ustedes son tan jóvenes que jamás vieron una máquina de estas en vivo. De hecho, ni siquiera yo vi una de esas en vivo. Retrocedamos un poco a la era del mainframe. No hace mucho, el cómputo y el ambiente de cómputo era centralizado. La programación era vía hardware, circuitos. Decimos que estábamos en la era host terminal, en la era en la que había una terminal para el usuario y el host o el mainframe que hacía el procesamiento. El interfaz de usuario en esa era tipo carácter, terminales tontas que operaban en modo bloque, modo pantalla completa o modo carácter por carácter. El esquema era centralizado, el procesamiento se hace en línea o por lotes, pero en un entorno central. El poder de cómputo es central y se concibe la existencia de un host, de un mainframe dominante. La programación en esa era es estructurada, es totalmente procedural. El modelo de datos varía entre jerárquico, de red o simples archivos indexados con alguna relación establecida a través del programa, no a través de un manejador propiamente dicho de datos. El acceso a los datos era propietario, había una interfase, un mecanismo distinto para cada medio de datos. Unos años después aparece un juguete como este, la primera computadora personal formal, la famosa IBM PC. Esta máquina, haciendo una pequeña remembranza, empezando en 16 bits, 4.7 MHz con 16 KB de RAM, hay muchos relojes de pulsera que tienen más capacidad de proceso que hoy en día. Un celular, un smartphone moderno parece un mainframe a la par de eso. Pero esa máquina rompió el paradigma del procesamiento central y nos trae la habilidad de procesar datos localmente. Almacenamiento local, el poder de cómputo se traslada al usuario final. Aparece entonces la red local, los sistemas operativos de red, diversidad de protocolos que quizás han oído mencionar, NetBIOS, IPX, etcétera, ya viejitos. Surge el concepto del server. Decimos que estamos en una era en la que el sistema informático está compuesto del server, de las PCs, más la infraestructura de red. Salimos de la era host terminal y entramos a la era cliente-servidor, en la que ya no es el mainframe, sino ahora es la PC la que es dominante. El interfaz sigue siendo tipo carácter, algunos quizás recuerdan el DOS, y aparecen las primeras aplicaciones multitarea, más no son multithreading. Poco después aparece el interfaz gráfico, el ambiente de ventanas, aunque es dependiente del sistema operativo. Cada sistema operativo tiene su propio entorno de ventanas que se programa diferente. Y el interfaz de usuario típicamente está pegado junto con la aplicación. En las primeras etapas de cliente-servidor, el cómputo es local. El cómputo pertenece al usuario y la aplicación se ejecuta en el cliente. Y hay escenarios de red en el que el servidor básicamente funge como el que sirve los archivos o el que sirve la impresión. Es la era del server PC dominante. La programación en esta era es estructurada por eventos. Empieza a utilizarse ligeramente conceptos de programación orientada a objetos. Y el acceso a los datos sigue siendo procedural. Voy a aprovechar para aclarar algo aquí porque es una pregunta que muy frecuentemente me hacen. ¿Alguien tiene idea? Solo levante la mano. Cuando yo digo procedural o si digo no procedural, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Luego, 1, 2, 3. Entonces aprovechamos para ampliarlo para los que no tengan la idea. Cuando hablamos de procedural, estoy hablando de programación en la que yo tengo que especificar paso a paso qué es lo que quiero hacer. Pensemos en algo como, por ejemplo, abrir el archivo, leer el registro. Si el código es igual a 5, entonces, ¿sí? Programación no procedural es en la que yo no tengo que especificar paso a paso qué es lo que se hace, sino simplemente doy una instrucción que comprende la acción completa que quiero hacer. Tráigame el registro donde el código es igual a 5.
Esa es la diferencia entre procedural y no procedural. Muy bien. Entonces, nuestro modelo general en la era cliente-servidor, vamos a dividirlo dependiendo de la capa en la que estamos, el cliente o el server. Y vamos a ver que en realidad la era host terminal que acabamos de dejar atrás cabe dentro de este modelo también. Empezamos por, dentro del área cliente-servidor tenemos el modelo básico de un sistema operativo de red, un file server. Tenemos la, vamos a decir, esencia de cliente-servidor, lo que típicamente debiera ser un esquema cliente-servidor. El interfaz de usuario del proceso parte en el cliente, proceso y datos en el server. El esquema o los esquemas host terminal también caben en esta definición. El interfaz de usuario completo del lado del cliente o parcial, una terminal tonta donde hay parte del interfaz de usuario que se trabaja del lado del server. Y un sistema distribuido también es un esquema cliente-servidor en el que del lado del cliente está todo, hasta parte de los datos, pero hay datos distribuidos en la red en otros nodos. Todo esto es nuestro esquema general de cómputo, viéndolo como cliente-servidor. En etapas posteriores de esta era, el cómputo, que sigue siendo local, adquiere un esquema distribuido, se vuelve transaccional. Aparece el monitor transaccional, el control de carga de las aplicaciones y empiezan a surgir los conceptos de aplicaciones por capas. Una de las arquitecturas más famosas de esta era es la arquitectura 3-tier, de 3 capas. El modelo de datos en esta era es relacional. El acceso se vuelve estándar, ya no propietario a los datos. A través de SQL, la programación entonces es no procedural. Y hay cierto grado de independencia del manejador de base de datos. Mucha de la lógica que yo use para acceder a los datos, la puedo reutilizar, aunque yo cambie de manejador de base de datos. Y nuevamente, el paradigma vuelve a cambiar. Pero todos estos cambios en tecnología son muy interesantes, porque aunque hay mucha gente que predica que son revoluciones tecnológicas, cuando vemos la historia resulta que todo ha sido evolutivo y no ha habido una revolución realmente. Mientras estábamos en la era cliente-servidor, incluso mientras todavía estábamos en la era host terminal, allá por el año 69, en California nace el ARPANET, una red, parte de un proyecto del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, que es una de las primeras redes que basada en intercambio de paquetes y utiliza un protocolo llamado Network Control Protocol, NCP. Una de las primeras redes por intercambio de paquetes entre nodos. Años más tarde se le cambia su protocolo base por uno que se llamó TCP, Transmission Control Protocol, que era más rápido, más barato de implementar que el NCP. Más adelante ARPANET abandona el NCP, pasa a TCP. Y un poquito después, en el 78, se define un protocolo para poder enrutar todos los mensajes dentro de esta red, que ya abandona todo el esquema del gobierno norteamericano y pasa a integrarse con la academia y el mundo científico, y se define el protocolo IP. Y así nace lo que conocemos hoy en día como el protocolo TCP/IP, por supuesto a grandes rasgos, ¿verdad? Y así nace el Internet. Podríamos decir que técnicamente en el 78 el Internet hace su aparición. Un poco después, en el 89, del otro lado del charco, como decimos, en Génova, en el CERN, miren esto interesantísimo, lo que pasa en Estados Unidos, en California en estos años, es mucho en la parte de gobierno y en la parte académica. Al decir California, aquí estoy hablando de la Universidad de Berkeley. Del otro lado, en Europa, no es tanto del lado de las universidades. El CERN, que por cierto no puedo deletrearles eso porque está en francés, pero es el Centro de Estudio de Partículas de Alta Energía del gobierno suizo. Ahí un señor que probablemente conocen, un tal Tim Berners-Lee, se le ocurre combinar la idea del hipertexto, links dentro de documentos con referencias cruzadas entre ellos, con las redes electrónicas, con las redes de intercambio de paquetes. Esto da origen a un lenguaje hipertexto para la red, HTML, a un programa server y un programa cliente para poder despacharlo y verlo, y un protocolo que lo transporte, el HTTP. Más o menos en el año 90 decimos nace el web, prácticamente como lo conocemos hoy en cuanto a sus bases. Regresamos a Estados Unidos y entre el 93 y el 94 nacen los primeros browsers hipermedia, ya no solo es hipertexto, sino ya soportan múltiples medios, y en el 94, en colaboración con el CERN y MIT, se funda el Consorcio Mundial del Web, el W3C, encargado de liderar los estándares que dieron origen a todo esto.
Y entonces todo eso nos lleva a salir de la era cliente-servidor, porque surge un nuevo paradigma de cómputo y llegamos a donde estamos hoy. Estamos en la era del web. Es una revolución industrial, aunque tecnológicamente hablando en sistemas es evolución. Es un cambio de paradigma, es un cambio en el modelo de cómputo. Nuestro modelo que se miraba así, y esta era la base que teníamos de referencia, ahora lo vamos a ver de esta manera. En la era web, seguimos pensando en nuestro modelo base que hay interfase de usuario, proceso y datos, pero ya no podemos dejarlo solo así, porque hay demasiadas piezas, nuevos elementos que intervienen. Está el browser, el web server, las network computers, hay nuevos conceptos que no existían antes en la era cliente servidor ni en la era host terminal, network computing, contenido, e-business, internet, intranet, etc. En la era web, el interfase de usuario está basado en el browser, en una terminal tonta, si se quiere ver así, pero hecha en software. Inicialmente tonta, hoy en día son muy inteligentes. Es liviano, es independiente de la plataforma, es gráfico, es intuitivo y está orientado a que yo navegue o me mueva en forma, digamos, lógica a través de la información. El procesamiento es transaccional, ahora es de múltiples capas. 3-tier se quedó corto. Usualmente en una aplicación web, vamos a decir de calibre empresarial común, tenemos alrededor de 5 capas, como mínimo. Pueden ser 6, 7 o hasta 8. Muchas veces algunas están pegadas unas con otras y no se distinguen, sin embargo ahí están. Hay nuevos elementos, el browser, el web server, el application server, el monitor transaccional. Entonces el web server es el encargado de hacer la entrega, el manejo del contenido, el application server hace el proceso, maneja la persistencia de los datos, maneja la relación entre ellos. Hay un monitor transaccional para el control de acceso, control de carga, manejar la integridad de la información. Y hay un directorio para manejar todo lo que es autorización, autenticación, autorización y acceso. La programación en la era del web es programación en red, es decir, con conocimiento de la red. Las aplicaciones saben que la red existe y la usan como un recurso más, y los lenguajes de programación que han ido apareciendo en esta era tienen inmerso en ellos la habilidad de manejar la red como un objeto más. Decimos que es orientada al objeto, basada en modelo de componentes y es principalmente no procedural. Aunque decimos, como bien sabrán, al trabajar en un entorno orientado a objetos, si bien la programación es no procedural en general, el desarrollo individual de los componentes y los objetos es procedural. La parte de la red se basa 100% en TCP/IP, la mensajería se basa en HTTP y todos los mecanismos de comunicación tienden a ser request-response en un escenario loosely coupled, es decir, bajamente integrado. Los modelos de datos son relacionales, pero la persistencia de los datos es objeto relacional, es decir, la aplicación hace un mapeo de objetos contra la data relacional que está en la base de datos. El acceso a los datos es universal, es estándar, es no procedural, es SQL y soporta almacenamiento de objetos y esquemas de datos distribuidos. Entonces nuestro escenario del cliente y el servidor, al pasarlo a la era web, lo cambiamos por el usuario y la red. Ya no hay cliente y servidor directamente. Y el usuario y la red también lo podemos partir, de modo que tenemos el escenario más común donde es contenido y código. El usuario tiene su browser y es capaz de trabajar cierta cantidad de proceso de su lado, por así decirlo. Y del lado de la red hay procesamiento, entrega, manejo de contenido y datos. Ese escenario también se puede ver solo como contenido. El usuario solamente tiene el contenido de su lado y todo lo demás ocurre del lado de la red. Nótese que no digo del lado del server, digo del lado de la red. Esto puede estar formado por una gran cantidad de cosas. Por supuesto, también existe un escenario donde el contenido mismo es transformado, conocido como transcoding. El contenido se transforma para ser entregado al usuario de una manera diferente, usualmente cuando cambia de dispositivo. Por supuesto, también siguen existiendo las aplicaciones standalone que corren totalmente del lado del usuario y solo van a traer la data a la red. Y siguen existiendo los esquemas distribuidos donde una aplicación va a la red a múltiples lugares por datos que están dispersos. Y todo va muy bien hasta que surge otra vez otro elemento que viene caminando ahí del pasado que nos viene a alterar un poco el esquema. Retrocediendo un poco en el tiempo, en el 96, ya en el W3C,
nace el XML, un metalenguaje basado en markup, igual que el HTML, o muy parecido. Pero a diferencia del HTML, que estaría, digámosle así, orientado a cómo se presenta la información, el XML nace como un lenguaje que se enfoca en describir la información. No cómo presentarla, sino describir cómo es. Esta es una definición general que hace el W3C. El XML es un lenguaje que describe las clases de objetos, de datos, almacenados en computadoras, y describe parcialmente, eso es muy importante, el comportamiento que los programas que manejan esos datos deben tener. Un poquito después, en el año 2000, siempre en el W3C, todas estas firmas, de las cuales algunas ya no existen, han sido absorbidas por otras o han cerrado. Pero estos señores tuvieron el esfuerzo de presentar lo que se conoce hoy en día como la especificación SOAP. El primer mecanismo basado en XML orientado al web para Remote Procedure Call. La habilidad de dos aplicaciones, dos programas en dos nodos diferentes, de invocarse procedimientos uno al otro mutuamente a través de la red. Todo eso da origen a la era del web, donde estamos hoy, a nivel de aplicaciones, ya no solo a nivel de presentación, contenido, browser. Llegamos a la era del web en la etapa de web services, servicios web. El software es plug and play, hay nuevos niveles de interoperabilidad y hay nuevos paradigmas. El modelo web que veníamos trabajando se convierte ahora en otra cosa. Ya no pensamos en browser, ni en proceso, base de datos, ni en usuario red directamente, sino pensamos en, existe un consumidor y un productor. Dentro de los web services hay uno que consume, hay uno que produce. La información puede ser consumida y otro diferente la produce. Todos se hablan a través del mecanismo RPC, SOAP. Existen registros y directorios y existen transformaciones. Toda la información debiera poderse encontrar en forma automática prácticamente. Si comparamos el modelo de la era web común con la era web basada en web services, la diferencia principal es que de este lado el usuario como tal desaparece. El consumidor no necesariamente es un usuario, sino puede ser una aplicación. El sistema web basado en web services es por naturaleza distribuido. Toda la información y la misma ejecución de procesos es distribuida. El consumidor y el productor y todas las capas que lo acompañan se distribuyen y sobre todo pueden ser descubiertas de forma automática y natural. Existe lo que se conoce como UDDI, que es Universal Description, Discovery and Integration, la habilidad de tener un registro, un directorio, digámosle así, donde yo pueda colocar la definición de mis servicios web para ser consumidos por alguien más, solo basados en la definición. Un productor publica su servicio web y un consumidor lo usa a través de la definición que fue colocada en el registro. Pueden incluso encontrarse entre sí en forma automática si se establecieran los parámetros necesarios. La era de los servicios web nos lleva a la arquitectura orientada a servicios. La tecnología de aplicaciones de hoy está basada en esto, SOA. Las aplicaciones de hoy se construyen basadas en servicios, lo que me da la facilidad no solo de crear aplicaciones nuevas complejas basadas en los servicios que ofrecen las ya existentes, sino poder administrar toda mi empresa, los activos digitales de ella y los activos digitales de las aplicaciones como un proceso de negocios. Veámoslo de esta manera. Tengo mis recursos internos y externos de los que dispongo vamos a decir, en mi pool digital de activos. Todos los servicios, interfaces, funciones que mis aplicaciones pueden brindar. Si yo estas las expongo como servicios web, como web services, yo puedo colocar todos estos sobre un bus de servicios. Colocarlos todos de manera que están disponibles para ser utilizados por aplicaciones, sea internas o externas a mí. Y yo puedo orquestar estos servicios para crear nuevos servicios complejos a partir del consumo de los servicios simples. A todo esto se le conoce como Business Process Management. Manejo de procesos de negocio totalmente automatizado. Entonces el modelo web originalmente pues, no tenía ese nombre, ahora ya lo bautizamos así. A partir de que empezamos a llamarle web 2.0 a la nueva tendencia en la forma de trabajar en el web, entonces ya le hablamos 1.0 a la forma anterior.
En Web 1.0 el contenido es dinámico, pero es local, es generado on the fly, la entrega es loosely coupled, mecanismo request response. El Web 1.0 carece en sí de la habilidad de poder generarse en forma, digámosle así, interactiva entre el usuario y el servidor, o entre el usuario y la red. Todo tiene que ser en esa modalidad request response, lo que hace que sea complejo, que no sea fácilmente reusable y que sea complicado de mantener. Las aplicaciones entonces en Web 1.0 todo el tiempo son loosely coupled y todo el tiempo se basan en páginas, más que en mecanismos de comunicaciones como los web services. El mecanismo Web 1.0, decimos, es principalmente sincrónico. Surge entonces el web dinámico, partiendo de la idea de los web services, enfocándolo al lado del browser. El web dinámico es contenido generado dinámicamente por múltiples piezas de software e incorporando la teoría básica de las aplicaciones cliente-servidor de múltiples capas de separar la lógica de la capa de presentación. Las aplicaciones de múltiples capas, decíamos, separemos la lógica de negocio de la presentación. Ok, separemos entonces la lógica de la presentación también en el web. Hay menor complejidad, es reusable. Para el web dinámico aparecen una serie de ventajas de desarrollo en la forma en que podemos trabajar las múltiples capas del modelo web, auxiliados por web services. Y entre ellos aparecen una serie de patrones de diseño. Uno de los más conocidos es el Model View Controller, para manejar esa separación de la capa de presentación de la lógica de la aplicación, de la lógica del negocio. Donde está el browser, que es el que consume el usuario. Este hace uso, o más bien, sí, usa, digamos, el controlador, que es un componente que manipula el modelo, que son los datos, que actualiza la vista, que es lo que el usuario ve. El web dinámico da origen entonces al web 2.0, que es asincrónico, transportado por HTTP, siempre, basado siempre en request response, siempre en loosely coupled, pero a través de un motor de JavaScript incorporado en el browser, podemos trabajar de manera asíncrona, comunicándonos con el servidor en cualquier momento. Todo esto es muy interesante en el sentido de que todas las aplicaciones de hoy se están orientando a ese esquema. No hablo solamente de aplicaciones web, sino de aplicaciones empresariales. Pero todo el poder que esto arroja, el poder hacer administración de procesos de negocio, tener web services, todo eso nos lleva a ver hacia dónde vamos. Todo ese tipo de combinación de herramientas, de software que puedo hacer ahora, en cierta forma puedo decir que el software es plug and play, es inteligente. Esto nos lleva, si echamos un vistazo para atrás, nos abre como la puerta de decir, esto se parece tanto a lo de antes en otra manera. Volvimos a la era host terminal, solo que ahora la terminal es el browser y el host no es solo una máquina, sino es la red. Pero después de pasar por todo lo que hemos visto, estamos de vuelta en una era de cómputo centralizado. Fuimos a dar toda la vuelta para terminar en esto. La gente de Gartner Group, uno de los analistas de industria más respetados hoy en día, hace este comentario. Las tecnologías emergentes, así como las que ya están en decadencia, están llegando a coincidir. Entonces la transformación de las aplicaciones es la única respuesta lógica que se ve para el futuro. Quizá han visto esta gráfica en varias partes del web aparece. Algunas personas sugieren que este es el esquema en que el web se está moviendo y como el futuro del web. El modelo 1.0 fue un modelo web push, el 2.0 es un modelo share, y dicen que el web 3.0 es el modelo live, el web real time, con mundos virtuales y demás. Pero eso en realidad es falso. No puede haber un web 3.0 vivo sin pasar primero por el cambio más pesado, que es deshacernos del web como lo tenemos ahora, haciendo un cambio, una transformación radical de aplicaciones, cambiando presentación de datos por definición de datos. Esta es la manera en que lo vemos nosotros en Byte. Venimos del web 1.0 o el web inicial, pasamos por el 2.0 o estamos hoy en el 2.0 todavía, interfaces de aplicación, con interfaz de usuario ricas, portales, mashups, etcétera. A lo que vamos en el futuro es al contexto de usuario rico en el web, cómputo móvil, cómputo en la nube, virtualización y sobre todo web semántico.
La era del web ha ido creciendo de esta forma. Venimos de aplicaciones batch, 2, 3 capas, SOA, arquitectura basada en servicios, hasta SOA avanzado, presencia, movilidad, cómputo social. Para que eso pueda llevarnos realmente a un web vivo, necesitamos llegar al web semántico. Esta es la tendencia más grande en el web, que probablemente ya han escuchado, que se espera madure en los próximos 5 a 10 años. En el web 1.0 tenemos al productor y al consumidor de contenido estático. En el 2.0 el productor y el consumidor pues tienen contenido dinámico, hay web services. En el web semántico, no le vamos a llamar web 3.0, en el web semántico el productor y el consumidor no solo interactúan, sino que además toda la información está definida dentro del web, no solo en presentación, sino en contenido. ¿Qué es la información que está metida ahí? Veamos esta estadística interesante de la gente de Gartner. La búsqueda es la tarea número 4 en orden de las más realizadas en escenarios de trabajo. Después de trabajo creativo, analítico, comunicaciones, tareas operativas rutinarias, búsqueda es la cuarta tarea más común. Sin embargo, la gente no está contenta. Después de pasar buscando hasta 10 horas semanales, algunos, hay gente que busca más de 20 horas semanales ejecutando búsqueda, el resultado es que la gente no está contenta. La mayoría de gente no está contenta en cuanto a que encontrar la información que se requiere es aún difícil. Gartner dice, han pasado 18 años desde Lycos, probablemente el primer motor de búsqueda. Por allá antes hubo un par, Excite, Webcrawler, pero digamos que ese es el que cuenta. Hasta Google hoy día. Y la búsqueda sigue siendo igual. Y sigue luciendo igual. Mejores algoritmos, se encuentran más cosas, pero virtualmente la búsqueda es lo mismo, a nivel práctico. Lo que corresponde es cambiar el web, no cambiar la forma de buscar. El web semántico propone que cambiemos todo el web por dentro de HTML a XML. El web semántico propone que dentro del web esté colocada o almacenada la definición de las cosas y no cómo se presentan. De manera que pueda ser encontrada, que puedan hacerse búsquedas semánticas, que pueda haber autómatas, agentes inteligentes que lo puedan aprovechar al máximo. Conforme esto se vaya dando, vamos a ir pasando del web actual al web semántico, es decir, va a ser probablemente el web 3.0 entre aquí el 2020, hasta el web 4.0 entre el 2020 y el 2030, por ejemplo. El web semántico, pensémoslo como el contenido del web, pero orientado a las computadoras, orientado a aplicaciones, no orientado al ser humano, contexto compartido. Y más allá del web semántico, arquitecturas basadas en la entrega de contexto. ¿Qué pasa si ustedes entran a la red, ustedes tienen sus diferentes dispositivos, celular, PC, el sistema en la oficina, el sistema en la universidad? ¿Qué pasaría si todos estos conocieran el contexto sobre el que ustedes están ubicados? La arquitectura sería, el usuario cambia el contexto, cambia la ubicación, cambia el dispositivo, pero todo el tiempo el contenido lo sigue. Esa es la era del contexto, es lo que sigue después del web semántico. Presencia y movilidad. Por supuesto, en esto entra la parte de cloud computing. Todo esto lo hace posible la nube, el poder tener cómputo, datos y demás en la nube, es bien interesante. El fenómeno de cloud computing se basa en tres cosas que vienen también de atrás: la posibilidad de tener arquitectura orientada a servicios, virtualización y la red como tal, da origen a cloud computing. Cloud computing se ve a veces como un pequeño mito, pero aquí hay algunos de los mitos más comunes de qué se supone que es cloud computing. Se lo imagina uno de muchas formas, cómputo en la nube. Pero miremos algunas definiciones claras. Esto es lo que dice Gartner Group. Es un estilo de cómputo donde todas las capacidades de IT son masivamente escalables y elásticas, ¿sí? Y se pueden proveer como un servicio basado en tecnologías de Internet. Un sitio común de tecnología en Internet, TechTarget, comenta esto. Es un término general usado para cualquier cosa que implique delivery sobre Internet. Y Hewlett Packard da esta otra definición. Y ya para terminar, todo lo que es cómputo en la red lo podemos ver, voy a saltarme aquí, de esta manera.
Todo lo que es cómputo en la red habilita la posibilidad del web semántico, de la arquitectura basada en contexto y en entrega de contenido, con diferentes enfoques de cómputo en la nube. Software como servicio, infraestructura como servicio, aplicaciones como servicio. Entonces nuestro modelo de cliente-servidor que pasó por la era web también existe para la parte de cómputo en la nube. Diferentes partes del cómputo que yo haga, el almacenamiento, el proceso, etcétera, pueden estar colocadas en la nube, y eso habilita, digamos, la posibilidad de que haya software fuera de mi entorno que pueda seguirme y despacharme el contenido dentro del contexto que yo estoy colocado. Los móviles, por supuesto, entran en juego. La habilidad de tener presencia y movilidad y que el contenido me siga depende mucho de los móviles. Hoy en día los servicios basados en localización que tenemos son muy simples. Mapas, ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis amigos? Vamos a un servicio más avanzado que viene en cuanto al contexto. Cuando yo me mueva del lugar, el contexto sabe a dónde voy, la historia, de detectar en qué mood estoy, sensores que determinen tiempo, calendario, biométricos, todo eso viene a continuación. Mucho de esto va a ser posible con las nuevas tecnologías celulares también y de red inalámbrica para la parte de velocidad. No es factible tener toda esta gran cantidad de datos en uso sin velocidades apropiadas. Las redes 4G, cabe decir que hay en Guatemala, no son de verdad, son de mentiras. Pero cuando sean de verdad, cuando lleguemos, nuestros operadores locales lleguen a tecnologías como LTE o LTE Advanced, que será dentro de los próximos años cerca, podamos aspirar a 100 o velocidades de gigabit en el móvil. Todo este tipo de aplicaciones van a ir saliendo más a flote. Por último, los dejo con este pequeño radar de tendencias. Son las diferentes tendencias que hay ahorita pegando muy fuerte en la industria, basadas en todo lo que estábamos hablando, de servicios web, web semántico y demás, viéndolas más o menos en los plazos que típicamente se van a volver ya populares o van a adquirir una mayor adopción. Hasta abajo, un pequeño ejemplo, los mashups, la convergencia de ambos datos tomó alrededor de 2 años que llegara a tener adopción masiva. Todo lo que viene en la parte de web 2.0 y demás, que ya usamos hoy en día, tomó más o menos 5 años. Lo que sigue, que va a ser cosas como realidad aumentada, telepresencia con colaboración, impresión 3D, mundos virtuales, va a tomar de 5 a 10 años la adopción masiva. Ahí tenemos más de 10 años en todo lo que es redes sensoriales, con estas cuestiones de arquitectura de contexto y prácticamente, como decir, la red me sigue con el contexto en el que yo vivo para darme todos los servicios con presencia y movilidad. Muy bien. Muchas gracias.